naturaleza es un regalo divino, nuestra casa común y la que hay que cuidar, porque sin ella la vida no es posible. Grupo de Comunicaciones Bel Air presenta su programa Reencuentro con la Naturaleza. Significativa fecha, 22 de marzo, año 2025. Buenos días para todos y todas. En esta mañana aquí estamos una vez más para otra entrega de su espacio, Reencuentro con la Naturaleza. Todo el contenido que hemos preparado. Reiteramos, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Y justamente hoy celebramos, y habría que decir también que conmemoramos, y más adelante pues podríamos explicar por qué usamos los dos términos, celebración y conmemoración. Recuerden que el espacio llega a nombre de la Cooperativa Global, contigo siempre, y la que te resuelve todo, y de la Coalición Ambiental del Noroeste, COANOR. Muchísimas gracias, como siempre, por la gentileza. Yo soy Gorel Franco y estaré acompañándole durante todo el trayecto del noticiario o la parte de precisamente de las noticias medioambientales de la semana. Iniciamos entonces contándoles que en Dajabón, la población dominicana y particularmente las regiones nordeste, la línea noroeste y la región sur del país reciben el Día Mundial del Agua en medio de la desaparición de importantes fuentes de esta y otras bajo fuertes amenazas de correr la misma suerte. Debido a las grandes e indiscriminadas deforestaciones que se han llevado a cabo en las 4 provincias de la línea noroeste, o sea, Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón, han desaparecido algunos ríos, arroyos y cañadas, y otras que si no se toman medidas adecuadas y a tiempo, también podrían desaparecer. Entre esas fuentes que además de las deforestaciones son afectadas por altos niveles de contaminación, por el lanzamiento y arrastre de plásticos y otros objetos, se encuentran los ríos Mao, Yaguajay, Guayubín, Dajabón, Masacre, Chacuey y Manatí, entre otros. A la situación de deforestación y los grandes focos de contaminación se suma la amenaza de las actividades mineras, las cuales afectarán a las 4 provincias del noroeste, así como a las de Elías Piña y San Juan en la región sur, y por conexión también todos los daños provocados por la empresa minera Barry Pueblo Viejo, allá en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Igualmente, en definitiva, las exploraciones y explotaciones mineras en las principales regiones de República Dominicana, autorizadas por el gobierno, constituyen la expansión de los mayores daños a las aguas de las cordilleras central y septentrional y el principal desafío para la población en general. En otra información, la Red Socioambiental Nacional reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa del agua como recurso vital
en el marco de la celebración este sábado, 22 de marzo, del Día Mundial del Agua. Indica que defender el agua en el país no es solo una lucha ambiental, sino que es una lucha por la vida, la dignidad y el futuro de las venideras generaciones. En un comunicado emitido al respecto, destaca que la cordillera central es considerada sagrada y recientemente ha sido reconocida y declarada por la UNESCO como la madre de las aguas, y la región es el corazón hídrico de la isla, la médula que sostiene la vida de millones de dominicanos y dominicanas. Agrega que es la fuente de nuestros ríos, el sustento de la agricultura, la garantía del agua potable y la base de la biodiversidad, pero con toda la importancia que reviste para la vida, la madre de las aguas está amenazada. Y esa amenaza tiene que ver con proyectos mineros depredadores, políticas entreguistas y leyes inconstitucionales con las que buscan saquear los recursos naturales, como privatizar el agua y convertirla en una mercancía al servicio de intereses corporativos extranjeros. En Dajabón, la Junta Distrital de Manuel Bueno, provincia de Dajabón, dejó y realizó el operativo Semana Santa sin plásticos, el cual conllevó varias jornadas de limpieza y abarcó el río Inaje y otras fuentes de agua de la zona. Además, el director del Distrito Municipal, José Martínez Báez Yeo, y su vicealcaldesa se integraron a estas jornadas. Maestras, maestros, estudiantes de centros educativos de las comunidades que integran dicho distrito, así como personal del mismo, comunitarios y comunitarias. Martínez Páez, la vicealcaldesa, y la maestra Albania Cabrera, al referirse al operativo, el cual se llevó a cabo por unos 3 días, calificaron el mismo como una gran iniciativa, al mismo tiempo que pidieron a la población que mantengan limpias las fuentes de agua y los demás espacios en Semana Santa y siempre. En una información internacional, en Ginebra, las principales señales del cambio climático rompieron récords el año pasado, según pudo confirmar ahora un equipo internacional de científicos de la Organización Meteorológica Mundial, que sitúa en 1,34 y 1,41 grados Celsius el aumento a largo plazo de la temperatura media global con respecto al periodo de referencia 1850-1900. Las claras señales del cambio climático inducido por el ser humano alcanzaron nuevos niveles en el 2024 y algunas de sus consecuencias son irreversibles durante cientos, si no miles de años, plantea un informe publicado el pasado miércoles por el organismo científico de las Naciones Unidas. Según los expertos de la Organización Mundial de Meteorología, cada fracción de grado adicional en la temperatura media global aumenta los costos y riesgos para la humanidad. El informe confirma que 2024 fue el primer año en que la temperatura media global superó en 1,55 grados Celsius los niveles del periodo preindustrial, lo que convirtió en el año más cálido registrado en los últimos 175 años. Además, esa estimación implica que se ha superado los 1,5 grados Celsius que la comunidad internacional fijó como máximo tolerable de calentamiento global y más allá del cual las consecuencias para la humanidad serán más graves e irreversibles, según lo que ha dicho el organismo internacional.
En Dajabón, la deforestación en distintos puntos del municipio de Restauración, en la parte alta de esta provincia, continúa, lo que preocupa a ambientalistas y otros pobladores de la demarcación. De acuerdo a los reportes recibidos en la sala de redacción de este espacio, Reencuentro con la Naturaleza, una de las mayores preocupaciones de estos crímenes contra los bosques es cómo estos afectan los ríos, cañadas y arroyos. Indicaron que muchas de estas deforestaciones se realizan en entornos y puntos muy cercanos a las cuencas de las fuentes de agua, lo que hace peor la incertidumbre. Reconocieron que hay varios factores negativos que son los que dan origen a la problemática de la destrucción de los bosques, entre ellos el manejo irregular de algunos cortes, la falta de conciencia, calificado como el principal factor, y la falta de vigilancia y sanciones drásticas por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Por último, refiere que el mayor temor a quedarse sin bosques y sin agua, y son las exploraciones y explotaciones que realiza la minera Unigol, ya que lo que sigue es precisamente la explotación, lo que creará la peor catástrofe de la historia ambiental en la zona, la provincia de Dajabón, la región noroeste completa. En Dajabón, en medio de las limitaciones que tienen los moradores de Campeche en el suministro de agua para consumo humano y tareas del hogar, esta estaría siendo usada por ganaderos pudientes para sus animales. La denuncia la hace en nombre de la comunidad el dirigente comunitario conocido popularmente como Morao, quien califica la acción como un crimen contra los pobladores del lugar. Expresó que esos ganaderos toman el agua en la parte arriba de la comunidad en grandes cantidades, impidiendo que los comunitarios puedan abastecerse para sus necesidades perentorias, creándole una situación difícil. Apelaron a la conciencia de esos ganaderos, a los cuales les dejan saber que la poca agua que recibe la comunidad de Campeche es para consumo humano y que de no atender su clamor, entonces que sean las autoridades las que tomen las medidas. En Valverde, la Dirección Provincial de Salud informó que decomisó e incineró una gran cantidad de productos en mal estado y vencidos, retirados durante inspecciones realizadas en diferentes establecimientos comerciales de los municipios de Mao, Esperanza, Laguna Salada. Estos productos y mercancías que se encontraban a la venta en colmados, almacenes, cafeterías, supermercados y otros comercios representaban un riesgo para la salud de los consumidores. De acuerdo con lo establecido en la Ley 358-05, la institución mantiene como política la retención y eliminación de productos no aptos para el consumo humano, tales como latas abolladas y oxidadas, artículos sin etiquetas, productos vencidos y mercancías en condiciones de humedad. Los productos incinerados eran comercializados en distintas presentaciones, incluyendo latas, cajas, fundas, sobres, botellas de cristal y plástico, tarros, envases y frascos. La Dirección Provincial de Salud en Valverde reafirma su compromiso con la población de la salud y exhorta a los comerciantes a cumplir con las normativas vigentes para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores. Vamos a Santiago Rodríguez, donde el Instituto para el Desarrollo del Noroeste Indenor, en coordinación con la Dirección Provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Comité de Agua del Acueducto de Palmarejo, llevó a cabo una jornada de reforestación en la ribera del río Toma, en la comunidad La Leonor. La actividad embarcada dentro del proyecto Rehabilitación del Sistema de Agua de Palmarejo
con el apoyo de Hof International, consistió en la siembra de árboles de bambú. El propósito es fortalecer la cobertura boscosa y proteger los recursos hídricos de la zona. En la jornada participaron Monseñor José Silencio Peralta Checo, presidente del Indenor, Jacqueline Albonte, directora ejecutiva, Carlos Reyes, coordinador de Medio Ambiente, Elizabeth Aquino, coordinadora de promociones y eventos. Además, Eusebio Rodríguez, Elida Torres, miembros del Comité de Agua, así como también el encargado de la zona, José Valbuena, la zona La Leonor, así como brigadas forestales de esa comunidad y meseta en representación de Medio Ambiente. Monseñor Peralta Checo y Jacqueline Almonte expresaron que esta jornada reafirma el compromiso de Indenor y las entidades participantes con la protección y rehabilitación ambiental en beneficio de las comunidades del noroeste. En otra información, en Dajabón, la gran proliferación de plásticos y el manejo irresponsable de desechos se hace necesario tomar medidas que ayuden a su reducción y corregir ese mal manejo. La reacción al respecto es del pastor y comunicador Otacilio Ferreira, quien se refirió al tema tras ser preguntado sobre esa situación y a propósito de ser este sábado el Día Mundial del Agua. Como parte de la solución, Ferreira planteó como una recomendación que se confeccionen fundas de tela para ir a los establecimientos comerciales, adquirir productos y que se vuelva a la cultura del uso del macuto. Y a propósito también de Otacilio Ferreira, dice que porque el agua es vida, es preocupante todo lo que ocurre con las fuentes, como son ríos, arroyos y cañadas, las que son contaminadas y deforestado su entorno por parte de las personas. La anterior consideración es del pastor Otacilio Ferreira, quien a propósito de la celebración del Día Mundial del Agua este sábado, deplora los daños ocasionados a las mencionadas fuentes, mayormente por la deforestación y la contaminación. Dijo igualmente que los gobiernos han sido responsables porque en muchos casos se convierten en actores directos y en otros permiten que esas acciones sucedan. Entiende que es necesario que cada parte cumpla con el rol que le corresponde en cuanto al recurso más vital que existe, como lo es el agua, tanto para consumo como para la producción. Hasta aquí las noticias medioambientales. En este su programa Reencuentro con la Naturaleza, vamos a ir a una pausa. Regresamos en breve para continuar con el desarrollo del programa. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una afección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias detrás de los ojos, músculos y articulaciones. Si presentas uno o varios de estos síntomas, acude de inmediato a un centro de salud para ser evaluado. Esta enfermedad puede progresar de forma grave si no es diagnosticada a tiempo. Recuerda prevenirla eliminando las aguas posadas para evitar la propagación de mosquitos y utilizando mosquiteros en tu hogar. Mantente atento y prioriza tu salud.
Gracias por continuar con nosotros en su espacio Reencuentro con la Naturaleza, dedicado el espacio a todas aquellas instituciones, entidades que trabajan por la preservación y en defensa del agua, en defensa contra aquellos depredadores. Y a propósito, tenemos por acá una nota que a mucha gente quizás le parezca curiosa. Me voy a permitir darle lectura para que entonces reflexionemos un poquito de ella. A mucha gente, repito, le parecería curioso. Y agradezco al colega Víctor Jiménez que me la acaba de suministrar aquí en Calor y Beler Visión. Dice la nota que Yaniris Espinal es una diputada de la Fuerza del Pueblo por la provincia de Santiago, sometió un proyecto de ley de ciudades verdes, sostenibles y resilientes, que lo que busca es proteger las áreas verdes y los árboles en las zonas urbanas. Lo más llamativo, dice la nota de esta ley, que de hecho es un proyecto, todavía no una ley, pero dice que lo más llamativo precisamente es que busca que los árboles sean reconocidos como seres vivos, que de hecho lo son, salvo los bosques secos, con derechos, incluyendo el derecho a la vida, al desarrollo y a la protección del Estado. También habla de usar especies nativas en la reforestación, yo estoy de acuerdo con eso, que se creen áreas verdes para sustituir a las que se pierden y que haya un mínimo de árboles por cada 100 metros cuadrados. Este último punto no sería tan fácil. Pero miren, es una excelente iniciativa. Veo aquí como algo curioso que nos podría sacar una sonrisa, pero esto es muy serio. ¿Y por qué es muy serio? Porque precisamente, por ejemplo, las áreas verdes, desde el mismo Estado se ha estado acabando con ellas en los pueblos. Y yo creo que se necesita impulsar mucho más las áreas verdes. Y como dice ese proyecto de ley, que no lo van a aprobar, no lo van a aprobar porque es un asunto que le da en la madre al propio gobierno. Ella es una diputada de oposición de la Fuerza del Pueblo y quizá ese sea otro factor para que este proyecto de ley choque frente a esa inmensa mayoría que tiene el Partido Revolucionario Moderno en el Congreso Nacional. Pero si precisamente tuviéramos legisladores que primero pensaran en el país y después en su partido, pero primero en el país, otra cosa fuera, otro gallo cantaría. Pero de hecho, por ejemplo, fíjense que habla de ciudades verdes, sostenibles y resilientes. Son términos muy aplicables a todo lo que es la preservación de nuestro medio ambiente. De manera que ojalá aparecieran, y déjenme decirle, los árboles son seres vivos. Quizás la persona que escribió esta nota no se da cuenta de eso porque lo plantea como un poquito de forma irónica. Entonces, el derecho, como si fuéramos seres humanos, como si los árboles fueran seres humanos, destaca la nota, y pienso que el valor que tiene precisamente para el ser humano, no es que lo vayamos a ubicar en la categoría de seres humanos, pero sí, caramba, darle el valor, porque la combinación del agua, a propósito del Día Internacional del Agua y de los árboles, son las que precisamente uno no puede vivir sin la otra. Los bosques no pueden vivir sin el agua y el agua no es posible la vida del agua sin los bosques. ¿Ustedes se imaginan lo que es esa combinación? De manera que saludamos ese importantísimo
anteproyecto de ley. Lo único que yo siento que no lo van a aprobar. Tengo esa corazonada, pero ojalá algún día eso se lograra. Me voy a permitir primero agradecer a la Red Socioambiental Nacional que nos hace llegar un comunicado, y por la importancia que reviste yo voy a solicitar la paciencia de ustedes. No es tan amplio, aunque un poquito, y voy a solicitar la anuencia y la paciencia de ustedes, amigos oyentes, amigos televidentes, para dar lectura íntegra a ese comunicado que lleva por título En defensa de nuestra agua y viene de la Red Socioambiental Nacional. La Red Socioambiental Nacional reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa del agua como recurso vital en el marco de la celebración este sábado, 22 de marzo, del Día Mundial del Agua. Defender el agua en nuestro país no es solo una lucha ambiental, es una lucha por la vida, la dignidad y el futuro de las venideras generaciones. En ese tenor destacamos que la Cordillera Central es considerada sagrada y recientemente ha sido reconocida por la UNESCO como la Madre de las Aguas. Esta región es el corazón hídrico de nuestra isla, la médula que sostiene la vida de millones de dominicanos y dominicanas. Es la fuente de nuestros ríos, el sustento de nuestra agricultura, la garantía de nuestra agua potable y la base de nuestra biodiversidad. Nuestra madre de las aguas está bajo amenaza. Proyectos mineros depredadores, políticas entreguistas y leyes inconstitucionales buscan saquear nuestros recursos naturales, privatizar el agua y convertirla en una mercancía al servicio de intereses corporativos extranjeros. Los gobiernos, lejos de proteger este patrimonio, han emitido decretos y leyes que favorecen a las empresas mineras y a los grandes capitales, violando nuestra Constitución y traicionando al pueblo dominicano. En este Día Mundial del Agua queremos recordar las pretensiones del presente gobierno de privatizar el agua mediante propuestas de leyes que procuran enajenarla en violación del artículo 15 de la Constitución, que declara el agua como un bien público y patrimonio natural del pueblo dominicano. Asimismo, recordamos que la Organización de las Naciones Unidas ha declarado el agua como derecho humano, garante de otros derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la producción y la dignidad y la vida. Nuestras aguas están amenazadas y dado que de donde nacen la mayoría de nuestros ríos, como lo es la Cordillera Central, se explotan recursos minerales, debemos decidir como pueblo entre las mineras y la preservación de nuestra cordillera. Al gobierno del presidente Luis Abinader le decimos, cuidado, está tomando un rumbo equivocado. El pueblo dominicano no permitirá que se sigan entregando nuestros recursos al mejor postor. No permitiremos que se sigan violando nuestra Constitución y destruyendo nuestro medio ambiente. Nuestro apoyo a las luchas que libran los pueblos de San Juan contra la Goldquex, que quiere explotar el oro dañando las cuencas de los ríos. Cotuí contra la presa contaminante de Cola de la Barrick Gold. Asua por el retiro de las plantas dañinas. Las Placetas, Santiago Rodríguez, Tajabón, por el uso adecuado de sus aguas, y en Barahona, por la entrega de las tierras a desalojados. El agua no se vende, el agua se defiende.
La cordillera no se explota, se protege. El agua es un tesoro que vale más que el oro. El pueblo unido jamás será vencido. Red Socioambiental Nacional y Coordinadora Popular Nacional en este 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Vamos a ir a una pausa, señores, y regresamos. Vamos a presentar un importantísimo trabajo sobre la situación que vive Cotuí con esto de la presa de Cola. Es una especie de documental, tiene unos 17 minutos, pero vale la pena, señores, de un trabajo que hizo la periodista ambientalista Pamela Rojas en su espacio Periodismo Bajo Enfoque. Con eso regresamos. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una afección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias detrás de los ojos, músculos y articulaciones. Si presentas uno o varios de estos síntomas, acude de inmediato a un centro de salud para ser evaluado. Esta enfermedad puede progresar de forma grave si no es diagnosticada a tiempo. Recuerda prevenirla eliminando las aguas posadas para evitar la propagación de mosquitos y utilizando mosquiteros en tu hogar. Mantente atento y prioriza tu salud. A cuidarnos. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una afección que ataca a personas de todas las edades. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias detrás de los ojos, músculos y articulaciones. Si presentas uno o varios de estos síntomas, acude de inmediato a un centro de salud para ser evaluado. Esta enfermedad puede progresar de forma grave si no es diagnosticada a tiempo. Recuerda prevenirla eliminando las aguas posadas para evitar la propagación de mosquitos y utilizando mosquiteros en tu hogar. Mantente atento y prioriza tu salud. La mañana en calor. Víctor Jiménez, William Esteves y Manuel Esteves. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana. Por Calor 90.3. Velervisión Canal 22. Todas las plataformas digitales y Alternativa 90.7. La auténtica novia de Loma de Cabrera. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. ¿Te montas o qué? 2 vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general.
Y uno desde el baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca el corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Gracias por continuar con el espacio Reencuentro con la Naturaleza, que llega a nombre de la Cooperativa Global, Contigo Siempre, y de la Coalición Ambiental del Noroeste Coanó. Vamos a presentar el trabajo que anunciábamos antes de ir a la pausa. Sin nada de desperdicio, se conversa con técnicos de la Barrigol y se conversa con los campesinos de Zambrana, allá en Cotuí. Adelante. Si fuéramos Canadá, sí. Si fuéramos Canadá, donde se respetan las leyes, donde allí no hay problema y se lleva como debe ser, o en Estados Unidos, no habría problema. Yo misma tostaba arroz y después que lo tostaba cogía para el río. A veces cogía un mosquitero de esos que uno se tapa por los mosquitos y armaba un jático y desbaratando esa baisa que se hacían cuando llovía. Mire, ahí salía la anguilla, ahí salían los camarones, ahí salían las jaivas. Y con eso yo hacía un locrio riquísimo. Si no hallaba el aceite, tumbaba un coco. Y cosa era maravilloso eso. Así era la vida de Paula Villanueva hace décadas. En Zambrana Arriba, desde su casa se aprecia a pocos metros la presa de Colas, el Yagal, el depósito de desechos de la mina Pueblo Viejo. Recuerda con impotencia el río El Naranjo, que se ubica tras unos metros de cacao detrás de su residencia. Era un agua que venían de los pueblos a llevársela porque era un agua que era un jugo, un agua fina, dulce. Venían de los pueblos, usted veía que traían bomba a beber esa agua cristalina. Y ahora es miedo, porque ni meterse si ahí quieren un dedo. Los ríos no estaban contaminados. Usted tenía un caldero de víveres sancochando y usted decía, déjame llamar una jaiba para yo comerme esos víveres. Y lo podía hacer, pero ¿y ahora? Tanto del río Naranjo, detrás de la casa de Paula, como del baño de la casa de Epifania y otros puntos, tomamos muestras de agua que fueron analizadas, todas de la zona de Zambrana Arriba. Y naturalmente el impacto ambiental en zonas mineras no es nada nuevo, y por supuesto que el agua no es la excepción. Eso es un daño conocido a nivel mundial. Y lo peor de todo, que este daño de derrame ácido por minas duran miles de años para poder recuperarse. Recordemos nuestra visita a la mina. Manejamos varias estructuras para poder tener control sobre los sedimentos y evitar que algún sedimento salga de la propiedad, que también es parte de lo que hacemos como operaciones minas. Toda el agua que cae en la mina va hasta un solo punto, desde donde es bombeada la planta de tratamiento, al igual que la parte líquida de la presa de Colas, que mediante sistema de bombeo a presión es llevada a este lugar, donde se eliminan metales y se controla el pH del líquido. Esa agua normalmente viene con un pH de 1, de 2, de 3, y yo la subo 4.5, 5.8 aproximadamente con caliza, ¿verdad? Entonces, esa diferencia de pH es lo que hace que me precipita los metales que tenga el agua. Al precipitarme esos metales, yo lo que estoy haciendo es que le estoy sacando esos sólidos disueltos que ya están impregnados por el tema de los pits, ¿verdad? Lo vuelvo a TSS, a sólidos suspendidos. Entonces, sigue el proceso. Esos dos reactores que vemos ahí atrás de acero inoxidable, esos tanques grandes, son los reactores de caliza, que es donde yo añado caliza, que la caliza todos sabemos que es la piedra, nosotros la molemos. Exacto, eso me hace variación de pH. Y los metales reaccionan por el tema de la diferencia de pH. O sea, ellos van de un estado disuelto a un estado suspendido. Entonces, sube el pH de 3, por decir así, a 4.5, 5.8, que es normalmente donde la caliza lo lleva, y luego sigue el proceso a esos dos reactores que tenemos aquí de crema, tanques de crema, con cal.
En el caso de la presa El Llagal, en promedio apenas el 30% es sólido, el 70% restante es el agua. Entonces nosotros reclamamos nuevamente toda esa agua hacia aquí, hacia la planta. Cuando digo planta hablo proceso. Entonces, hay una parte que la reutilizo nuevamente en el proceso es como si fuera un loop. O sea, vuelvo y la reutilizo, vuelve allá, vuelvo y la reutilizo. Y la que no utilizo, entonces la trato aquí también y la envío al río. Se refiere al río Margajita, que es el único punto de descarga de agua de la operación de la mina, y de hecho indican sentirse muy orgullosos del estado actual de ese recurso natural. No le tomamos muestras, sin embargo, nuestra preocupación es en otra dirección. Es que el fondo de esas presas de cola, el subsuelo, va absorbiendo todos estos tóxicos. Y todos esos ríos subterráneos se van a repartir por todo el área geográfica de todo el Cibao. Nosotros pensábamos que no íbamos a ser afectados con esa presa porque pertenecía al Llagal, estaba en otras comunidades, pero ya nosotros tenemos un muro ahí a bordo, entonces ya estamos afectados. Esas son cosas ya que la contaminación en los ríos, como tú has podido ver, las albas se mueren, todo eso. La presa El Llagal, según las explicaciones técnicas, no representa un peligro para el medio ambiente. Hablan de impermeabilización y otros aromas, sin embargo... Hay veneno, que dichoso que estamos, hay veneno. Y lo sacaban y lo escondían y después se lo llevan para acá y diablo y lo botan. Que eso fue porque yo vivo y el río se limpió, que no piense, ese era un lodo baboso, que quién pisaba ahí. Las presas son sistemas dinámicos. Medioambientalmente tú tienes arriba lo que llaman una capa oxidativa, transición, y una capa reductiva. En otras palabras, tú cambias el ambiente químico en la medida que va a profundidad. Los metales que se disuelven arriba se precipitan abajo. O sea que es un automecanismo de curado. Lo de la impermeabilidad, porque mi pregunta viene de la preocupación de si algo de aquí puede, por el subsuelo, filtrarse a alguna cuenca de algún río en la zona. Nosotros tenemos más de 150 instrumentos diseminados alrededor. De esos instrumentos, nosotros reportamos mes tras mes a las entidades gubernamentales, tanto a Medio Ambiente como al INDRI, todos los resultados de calidad de agua. O sea, Mimarena y el INDRI tiene esos datos mes por mes de todo lo que es en la zona del Llagal. Eso quiere decir que sí es posible, pero precisamente para eso están los puntos de control, para... Exactamente. Ok. Exacto. Igual, el diseño de la presa, como lo puede ver acá, el centro es un material impermeable. Se refieren a la arcilla, un material que evita la filtración de la presa, según nos indican, pero tenemos nuestras dudas. Todo el agua va a buscar una forma subterránea de poder salir. Lo va a hacer muy fácil porque esa agua es ácida. Es muy fácil coger el ácido y hacer un hoyo en una piedra o en una cosa. Entonces esa agua en esa cola es como realmente decir, unir un gran nivel de ácido, y ese ácido va a estar haciendo hoyos en el subsuelo hasta que encuentre dónde salir. Ya vimos ejemplos en otros países, pero la base por la que habla el gerente de investigaciones de Laboratorios Franja, uno de los más completos de Santo Domingo, que entre sus servicios ofrecen análisis físico-químico de agua, es precisamente el análisis de las muestras que entregamos. El ácido sulfúrico comienza a destruir toda la capa vegetal, toda la capa de tierra, así como se utiliza para disolver los minerales que están con el oro, así también causa esa en su recorrido, disuelve todo lo que es el aspecto rocoso de todo eso. Los resultados evidencian metales pesados, cianuro, nitrato, plomo, cobre, entre otros. En el caso del plomo, todas las muestras analizadas tienen el mismo valor, y en cuanto al amoníaco, el mayor valor se encontró en un tramo del río Naranjo. Una gran cantidad de enfermedades, a los niños nacen con taras genéticas, problemas neurológicos, las personas con niveles de plomo en esas aguas para consumo, para baño, van a desarrollar cánceres, daños cardiovasculares, daños renales, daños hepáticos, irreversibles. Un dato curioso es el bajo nivel de cianuro, sobre todo porque, aunque sea bajo, tiene presencia en algunas muestras y según la mina debería ser 0 el valor. Esto conlleva
a que se utilice por un proceso que se llama el proceso de Merrill-Crowe. Es un proceso donde es mucho más efectivo, necesito menos cianuro y tengo un oro mucho más limpio y voy a necesitar mucho menos baños más de químicos. Pero es que yo estoy tirando plomo y nitrato al ambiente. Y sobre el plomo es muy curiosa la respuesta del viceministro de Minas, Miguel Ángel Díaz, sobre los resultados que le mostramos. Entonces muchos de estos químicos los vivimos todos los días en la casa, pero no lo sabemos. ¿Usted tiene en su casa esos niveles de plomo y amonio en el agua? No sé. No sé. No creemos que tenga en su casa los niveles de plomo de las muestras que analizamos, y de hecho los comunitarios no tocan el agua del río y han alertado de la muerte de peces y las denominadas jaivas. Todas esas sustancias, cuando llegan al medio ambiente, a la tierra, destruyen las raíces, inhiben lo que es esa agua con toda esa contaminación, destruye lo que es el proceso de absorción de alimentos, diríamos así, de todo lo que es la flora. Lo único que se beneficia es que se llena de algas. Las muestras también arrojan restos de cobre, y tomando en cuenta que la planta de recuperación de cobre de la mina no está funcionando y que este metal se queda en el sedimento, en el fondo de la presa, que es impermeable, según la mina, resulta sorprendente, aunque no tanto, que las muestras lo presenten, sobre todo la tomada en la casa de Epifania, que está muy cerca de la presa de Colas. La planta de recuperación de cobre no está en funcionamiento. El agua está libre de cobre, porque el cobre se asienta. La destrucción que está haciendo ambiental y de la salud humana viene causado por dos aspectos. Uno, la acidez del agua. Hemos encontrado de que el agua tiene un pH de 3.5 a 4. Ese nivel de acidez es producido por el proceso de elaboración, diríamos, de explotación de la mina, el cual uno de los procesos es acidificación de metales y mineraloides. Si nos enfocamos solo en el pH del agua recolectada, tenemos que en la casa de Epifania está el valor más bajo, 3.5, y los demás, tanto detrás de la casa de Paula en el río El Naranjo como en otro tramo del mismo río y en un tramo del río Arroyo Vuelta, el pH del agua es de 4, más que ácido. El área no debe consumirse nada que tenga que ver con la flora y fauna. Lamentablemente, me dicen los cacaos que hay por ahí, si se hacen análisis del cacao, se van a encontrar niveles no aceptados de metales pesados, porque la planta lo vaya absorbiendo, porque es por el agua que va llegando, por el subsuelo. Dentro de su realidad, algunos comunitarios toman medidas, pero ciertamente quizás no sean muy efectivas. Adiós, si uno la echa en una cubeta y después deja que se asiente y ya uno cree que está limpio y uno se baña con esa agua. Le digo que hasta la vida la tenemos en riesgo. Y este no es el único problema de la comunidad, pues han denunciado una especie de guerra fría. Entonces, de última hora, están dañando la cabezada del río Naranjo, que es donde nosotros nos suplimos, tenemos el agua de allá. Eso es una forma, como se dice, una guerra fría. Cuando le secamos toda el agua a los comunitarios, le dañamos el agua, ¿qué van a tener que hacer? Entregarle a ellos. ¿Quién vive en una comunidad sin agua? Nadie puede vivir sin agua. El agua es la vida. Al preguntar sobre el caso, la empresa dijo que están haciendo trabajos en sus terrenos. Y sobre el agua, que los controles están en orden, aunque de hecho aún estamos esperando los resultados de sus últimas muestras recolectadas. Yo quisiera que me ayuden a conseguir, no sé si Medio Ambiente, o me dijeron que aquí hay una oficina de Medio Ambiente, a ver el último informe de esa zona que se hizo de las muestras de agua de la zona. Ella se va a los canales y pinta un mundo lindo, que la presa está hecha de roca molida con agua, que no hay contaminación. Eso lo dice ella. Mientras que los ríos vecinos ahí, pegados de la presa, las jaivas se mueren, los peces se mueren. Entonces, ¿de qué se mueren? ¿De qué se mueren? De la contaminación que hay. Ahora mismo, el gran problema de República Dominicana, yo lo digo, es ambiental. No es ni deuda eterna,
ni haitiano, ni nada vaina. Es ambiental el gran problema de República Dominicana, porque no vamos a tener para otro sitio para donde coger. Entonces, tenemos que ponernos todos en educar a los demás, comenzar a exigir y controlar. Y en una visión más amplia de la problemática, este no es un tema barrio y Pueblo Viejo, el Estado y las comunidades de Zambrana. Esta es una problemática país, porque se nos olvida y se les olvida a nuestras autoridades que el planeta y que el país no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. ¿Qué voy a dejar a mis hijos? Un país químicamente que no pueden vivir y van a vivir una expectativa de vida de 30 a 40 años porque todo el resto se lo van a gastar en procesos de tratamiento de cánceres. Hay que cambiar el chip, hay que educar. No solo es compensación justa, también es daño ambiental que pagaremos incluso los que no vivimos en la zona, y también es la vida de mucha gente que ahora tiene que cambiar abruptamente, incluso por encima del anhelo de lo que esperaban que serían sus últimos días. Yo decía que de aquí quería el día que me saquen con los pies para adelante, que digan cuando dice el canto que dice abandona esta tierra perdida, que otra tierra más linda miré, a beber del agua que da vida, y me voy con Jesús de Nazaret. Mire, ese trabajo de la distinguida periodista Pamela Rojas, eso vale oro, pero no del oro del que nos jode. Y ahí está claro. Y yo quiero así, en 2 minutos que nos quedan, analizar o comentar, no analizar, porque ahí todo está claro, todo lo que ha pasado. Pero, por ejemplo, las informaciones, dicen los técnicos que hablaron ahí, que mensualmente le envían un informe al Ministerio de Medio Ambiente de los análisis que se hacen y todo positivo. Claro, son jueces y parte. Esos análisis ni lo debiera hacer el gobierno, ni lo debiera hacer la Barri, sino una tercera institución que ni jale para un lado ni jale para otro. Y lo explicaba Frank Reyes, ese biólogo que intervino varias veces en ese trabajo. Él explicaba técnicamente que, por ejemplo, los llamados ácidos que caen al suelo, que son tirados al suelo, que se manejan en el suelo, van a buscar cómo salir y cómo desplazarse. Van haciendo hoyos en el suelo, van erosionando el suelo y al final van a parar a las aguas. Y como decían las señoras que hablaron ahí, y si no hay problema, ¿por qué se están muriendo las jaivas, los peces y otras especies acuáticas? Esa pregunta lo dice todo, lo que está pasando. Y finalmente, eso que ustedes escucharon y vieron ahí, los amigos que nos siguen en las redes, y escucharon los que nos siguen en la radio convencional, es lo que vamos a tener en la provincia de Dajabón y en la línea noroeste, con el caso de la explotación minera a partir de restauración por parte de la Unigol. Esa desgracia, esa tragedia mortal que se está viviendo en toda esa zona de Cotuí es lo que vamos a tener aquí. Y los gobiernos son más responsables. Ahora, ¿cuál será nuestra actitud como pueblo? Como ciudadanía, ¿cuál será nuestra actitud como organizaciones? Dejo esa pregunta sobre la mesa y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por la sintonía. Soy Gorel Franco. El próximo sábado de nuevo reencuentro con la naturaleza. Buenos días.